Muy buenos días. Sesiona la Sala Primera Civil de Decisión de este Tribunal Superior de Bogotá. La sala está conformada por el magistrado Elwin Guillermo Abreu, el magistrado Ricardo Acosta y quien les habla, Marco Antonio Álvarez. El magistrado Acosta no se encuentra presente porque fue intervenido quirúrgicamente, lo que le ha generado una incapacidad, circunstancia que de conformidad con el artículo 107 autoriza que esta audiencia se verifique con los restantes magistrados. El propósito de esta audiencia es llevar a cabo la sustentación y proferir el fallo dentro del proceso que impulsó Rubén Darío Daza Alvarado contra Claudia Patricia Obando, en el que se profirió sentencia por parte del Juzgado 38 Civil del Circuito. Quienes comparecen a la audiencia, por favor, se identifican. Comencemos por la parte demandante. Muchas gracias, su señoría. Cordial saludo, igualmente a la secretaria que asiste a la audiencia y a la doctora que interviene en defensa de los derechos de la parte ejecutada. Se presenta Héctor Aníbal Campos Duque, tal como se encuentra ya plenamente identificado en el curso del proceso. Buenos días a todos, honorables magistrados. Mi nombre es María Patricia Gelo y represento a la parte demandada, la señora Claudia Patricia Obando. Muy amable, abogada. Vamos entonces a comenzar con la sustentación. La sala tiene conocimiento de los pormenores de este litigio, de lo que aquí se está cobrando. Sabemos de sus reparos, le agradecemos entonces desarrollar esos reparos de la manera más concreta como lo dispone la ley. Gracias. Muchas gracias, honorable magistrado. Básicamente, pues teniendo en cuenta que su despacho negó las pruebas que nosotros habíamos solicitado, solicito a este despacho que se dé como probada la acción de anatocismo de intereses sobre intereses, habida cuenta que claramente el demandante en el libro de la demanda solicitó cobrar intereses sobre la suma de 266 millones y no sobre la de 200 millones que inicialmente se había firmado la letra de cambio. Solo con la contestación de las excepciones, el demandante aceptó que se cobrara sobre esta suma de dinero, es decir, sobre los 200 millones. En principio, desde un principio, en el libro de la demanda cobró intereses sobre los 266, es decir, que sobre los 66 millones estaba cobrando intereses sobre intereses. Por lo que solicito a este despacho que se pruebe esta excepción y que se dé como probada esta excepción. Claramente lo dice el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. De esa forma el juzgado debió haber dado como probada esta excepción. Solicito también, igualmente en el escrito de la sustentación de la apelación, que se dé como probada la excepción de prescripción del título. Habida cuenta que el título inicial de los 200 millones a la fecha de la notificación de la demanda ya estaba prescrito. En cuanto a los demás, el demás fallo del ACUO, me acojo a él. Hasta aquí llegan los alegatos. Muchas gracias. Muy amable, abogada. Abogado, para la réplica de manera sucinta, dado que ha sido igualmente breve la exposición de la parte recurrente. Muchas gracias, su señoría. Tal como se ha avisorado desde la génesis del proceso, se ha iniciado una acción ejecutiva por una obligación en una suma de dinero contenida en una letra de cambio. Se inició por la suma de 200 millones de pesos, las pretensiones de la demanda. Las partes hicieron una mutación de esa obligación para convertir los intereses que habían generado en ese inicio en los 65 millones. Se persigue el cobro de los 265 millones de pesos, pero desde la demanda que se presenta para la solicitud de ejecución se ha hecho claridad como tal, en que se persigue es los intereses como tal sobre los 200 millones de pesos. En ningún momento hemos cobrado nosotros los 65 millones restantes, si es que no estoy preciso. Igualmente, la demanda fue objeto de inadmisión con la respectiva solicitud de la juez 38 Civil del Circuito, en donde solicitaba que se aclararan las situaciones relacionadas a las pretensiones como tal.
se hicieron más extensas las aclaraciones en donde se precisaba que uno era el capital de 200 millones de pesos, así el título valor fuera contentivo de 265. Se persiguen son intereses respecto a los 200 millones de pesos. Los 65 millones de pesos restantes no se están cobrando como tal, ningún 66 millones de pesos, dice acá, permítame, señores magistrados, qué pena con ustedes. No existe anatocismo, se ha dicho en la contestación de las excepciones, dice uno, la suma de 200 millones contenidos en el contrato de mutuo inicial, suscrito el día 14 de septiembre de 2013. Al momento de presentación de la demanda, estábamos en término para presentar la misma como tal. Los intereses de plazo debidos sobre el capital anterior en el porcentaje del 1.5 que fueron los estipulados por las partes contratantes, que empiezan a correr a partir del día siguiente, es decir, del 14 de septiembre de 2013 hasta el 16 de septiembre de 2015. En esta situación se realiza el descuento de una sola mensualidad correspondiente al mes de septiembre. Es el único pago que se realizó por parte de la ejecutada y que fue confesado y que fue ratificado dentro de la práctica probatoria en el proceso de Marras. Es decir, que queda una deuda de 66 millones de pesos a título de intereses de plazo. Llega el momento en que hacen la mutación y quedan los 266 millones de pesos, pero en ningún momento nosotros hemos perseguido el cobro de los 66 millones. Se ha perseguido es el cobro de los 200 millones. Otra cosa es que el despacho, cuando libra mandamiento ejecutivo, comete un yerro en librar el mandamiento cobrando los intereses sobre la suma, el capital insoluto presentado como base de ejecución, que desde el momento en que se empieza a trabar la litis o a trenzar como tal, vamos nosotros haciendo claridad, señores despacho, tengan en cuenta que nosotros no estamos peticionando nada de eso. Contrario censo era que estuviéramos también habilitados para hacerlo, porque se ha hecho es una mutación, una innovación como tal de la obligación y ha surtido todos los efectos legales. Ha existido la voluntad, nunca existió ningún vicio ni mala fe como tal de la parte. En toda esa parte como tal, el carácter volitivo de la persona lo hizo. Pero dejando clara esa parte, dentro de las etapas procesales pertinentes, la ejecutante no inició las cargas debidas. Digamos, en la petición de pruebas hecha en la contestación de la demanda, omite las precisiones legales contenidas como tal en el Código General del Proceso para solicitar la práctica de testimoniales, cuestión que es uno de los fundamentos como tal para que el despacho negara la práctica de dichos testimonios. Segundo, está solicitando pruebas de oficio o las cuales se podrían estar en la carga de ellos para solicitarlas ante el juzgado 27 de familia, ya que se tramita y es una sucesión y la carga de la prueba contenida en el artículo, en el Código General del Proceso como tal, le imprime esa obligación a la parte petente como tal para aportarla en el proceso, y si no hubiese sido allegada dentro de los términos se podría haber alegado la misma, pero no existió nada, no existe fundamentos aquí para que vengamos a solicitar pruebas en la alzada que no se practicaron por culpa de la parte demandada, de la parte ejecutante. Respecto a la prescripción como lo dejó claro el juzgado 38 del circuito civil del circuito en la sentencia, no existe. Estamos dentro de los términos para cobrar los dineros adeudados por la señora Obando a mi representado. En esos términos, señores magistrados, ruego de ustedes se confirme la sentencia apelada en su integridad bajo los presupuestos anotados por la parte ejecutada e igualmente pues se haga la condena en costas respectiva. Muchas gracias. Gracias, abogados. Bien, lo primero que voy a señalar como magistrado sustanciador a propósito de un planteamiento, más que solicitud, que se hace en el escrito de réplica vinculado a una nulidad por no haberse practicado unas pruebas, es que sobre ese tema ya me pronuncié cuando resolví la solicitud de pruebas en segunda instancia y por consiguiente allí se expusieron los argumentos por los cuales no había lugar a decretar pruebas en segunda instancia, y aquí reitero que tampoco son razones para respaldar una solicitud de invalidez, porque si las pruebas no se practicaron en primera instancia fue por las razones que expuso la juez cuando negó
esos medios probatorios, decisión que además no fue recurrida en su momento por la parte. Luego esa solicitud de nulidad se rechaza de plano. Bien, no habiendo ninguna observación, procedemos entonces a emitir el fallo correspondiente aquí en segunda instancia. Es un asunto muy puntual, muy sencillo. La decisión será oral, por consiguiente no es necesario hacer ningún tipo de antecedentes sobre el caso, que ustedes además conocen bien. Son dos los reparos que se han sustentado aquí, el relativo al anatocismo y el concerniente a la prescripción. En lo tocante con el anatocismo, la sala no disputa que en el ordenamiento jurídico colombiano, por regla general, no están permitidos intereses sobre intereses, como se deduce de los artículos 1617 del Código Civil y 886 del Código de Comercio, este último precisando cuáles son los parámetros a partir de los cuales sería posible generar réditos sobre intereses. Sin embargo, en este caso, si se miran bien las cosas, no se están cobrando intereses sobre intereses y por tanto no hay un anatocismo, porque desde la misma demanda, como se aprecia a folio 29, la parte demandante reclamó el pago de un capital de 200 millones de pesos, según la letra de cambio que se acompañó, pero los intereses en el literal D, los intereses de mora, los reclamó a partir del 18 de septiembre de 2016, razón por la cual no se podría decir en modo alguno que la parte demandante está cobrando intereses sobre intereses, pese a que la letra de cambio incorpora un capital de 266 millones de pesos. Tal vez la inquietud de la parte demandada despuntó porque en el mandamiento de pago inicialmente la juez sí ordenó pagar esos intereses sobre todo el capital de 266 millones de pesos, como se aprecia en el auto de 16 de febrero de 2017. Pero ella misma en la sentencia corrigió su providencia, no porque la parte demandante hubiese procedido de manera incorrecta, porque como lo acabo de señalar, la demanda sí fue rectamente planteada en lo que concierne al cobro de los intereses, sino porque ese mandamiento en su momento no respondió a los parámetros de las pretensiones de la demanda. Desde esa perspectiva no hay lugar entonces a abrirle paso al reparo que se planteó frente a un eventual anatocismo. En lo que concierne a la prescripción, el artículo 789 del Código de Comercio puntualiza que la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del vencimiento del título. En este caso, la letra de cambio tiene vencimiento el 17 de septiembre de 2016, lo que significaría que la prescripción tendría lugar el mismo día y mes del año 2019, fecha que no ha llegado. Incluso la demanda fue presentada de manera oportuna el día 28 de noviembre de 2016 y la notificación de la parte demandada se logró dentro de los plazos previstos en el artículo 94 del Código General del Proceso, por lo que no existe manera de sostener que existe prescripción de la acción cambiaria. Despachados así entonces esos dos reparos que usted sustentó, porque no planteó ninguna otra objeción a la sentencia, el Tribunal Superior de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia que profirió el Juzgado 38 Civil del Circuito de la Ciudad el día 30 de enero de 2018 dentro de este proceso e impone condena en costas a la parte recurrente, las que serán en su momento liquidadas de conformidad con lo establecido en el Código General del Proceso. La decisión queda notificada en estrados. Sin objeción alguna, su señoría. Sin objeción, muchas gracias. Como magistrado sustanciador ordeno tener en cuenta la suma de 2 millones de pesos como agencias en derecho por el trámite de surtido en esta sede. Se termina la audiencia. Muchas gracias.